¿Qué tal, familia, amigos? ¿Cómo estamos? Bueno, hoy con nosotros vais a alucinar. Yo creo que los cientos de testimonios ya que tenemos en este programa jamás habíamos oído semejante cosa como he escuchado hoy en los previos de este programa. El testimonio de hoy os va a sorprender, sobre la New Age. Pensábamos que habíamos oído todo, pero como esto, jamás. Sin más, no os voy a tener más en vilo. Zachary, yo quisiera que te presentaras, que nos contaras un poco de dónde eres, a qué iglesia pertenecías, bueno, esas cosillas. Mi familia era bautista, lo que significaba que mi hermano y yo íbamos a la iglesia bautista todos los domingos y mis padres nunca iban. Esa fue mi primera impresión de ir a la iglesia. Era como una tortura. Era un lugar donde mis padres podían llevarme a mí y a mi hermano y así tener ellos libertad durante unas horas los domingos. Mi padre decía cosas como: si das el diezmo todos los domingos, Dios te premiará. Pero mi padre no daba el diezmo. Y si le preguntabas, ¿por qué no lo daba?, decía, porque no puedo pagarlo. Y si te tomas el día libre el domingo, Dios te premiará. Pero su empresa estaba abierta 7 días a la semana y cuando le preguntabas ¿por qué?, decía, porque no puedo permitir que se cierre por un día. Me parecía que hablaba de boquilla sobre esas cosas de Dios, que él no las creía. Por eso, en el fondo, mi creencia en Dios fue mínima. Hasta los 10 años había visto todas las películas de fantasía que habían sido hechas y veía cómo pasaban cosas mágicas. Quería saber si esa magia era posible. Todo el mundo me decía que no, pero la magia era falsa, que era simplemente un mundo de fantasía, que no se puede hacer realmente esas cosas. Cuando estaba en quinto de primaria, tenía 10 años, empecé a hacer I Hate You Bloody Mary, Te Odio María Ensangrentada. Es un juego muy común en los Estados Unidos y por todas partes del mundo. Los chicos entran en un baño, apagan las luces, coreando una frase hacia el espejo, buscando una cara espantosa, demoníaca. No lo sabíamos entonces, pero estábamos practicando magia. No sabíamos que el juego de María Ensangrentada era en realidad un maleficio. Para hacer un maleficio real, para hacer que suceda la magia, necesitas de la repetición, intención y presencia demoníaca. Así que la gente que juega está intentando hacer maleficios de Harry Potter diciendo yo intento hacer esas cosas y no funciona. Obviamente son falsas. Pues eso no es verdad. Eso es una situación de bendito sea Dios porque no hay ningún demonio presente. Porque yo también he hablado con chicos que dicen que funciona siempre que lo intentan, lo cual asusta mucho, porque significa que ese chico tiene un demonio presente. Entonces estábamos haciendo esto y yo siempre veía la cara demoníaca. Y en la misma época había salido Dragones y Mazmorras, un juego de rol. Salió aproximadamente 2 años antes de esto. Yo siempre hacía de mago o hechicero, pero después de un tiempo, después de hacer de ambos, mi curiosidad estaba en su culmen. Tenía que saber si la magia era real, ¿sabes? Tenía que intentar esto por mi cuenta, pero no se lo podía decir a nadie, porque no quería que se burlasen de mí. Así que hice un maleficio mágico de verdad. Hice 3 maleficios mágicos de dinero. Cada uno de ellos aumentó la cantidad que obtuve. Los primeros 2 eran de tan poca cantidad que pensé podría ser coincidencia. La tercera vez que lo intenté encontré $1000. Después de eso estaba convencido. Esto es real y voy a hacer esto durante el resto de mi vida. Continué haciendo este tipo de cosas. A los 14 años participé en mi primer aborto asistido. Como brujo no matas al bebé, pero tienes que estar presente. Le suelo decir a la gente que hace algunos años me contaron que mis charlas son apropiadas desde los 15 años para arriba. El problema con esto es que cuando yo tenía 15 años ya tenía una larga lista de cosas malas que había hecho ya. Suelo terminar diciendo que ya desde entonces yo había roto todos los 10 mandamientos, incluso el asesinato. Y ahora tengo la suficiente edad de escuchar mi propia charla. En mis charlas no les recomiendo a los padres que traigan a sus hijos de 10 años. Normalmente les digo que escuchen la charla y que luego después cada uno en su casa sabrá el modo de explicar a sus hijos la charla con su lenguaje. Como adultos, ellos deben hablar con sus hijos de estas cosas y no esperar pensando ¡ay, mi hijo es inocente! Mi experiencia es que las personas que piensan que sus hijos son inocentes están equivocadas. Y los que piensan que no son inocentes, que son como pequeños demonios, se equivocan también.
Normalmente los niños están en el medio. Los niños que tú menos piensas mirarían pornografía, a veces adictos. Y los niños que piensas, mi hijo va a ser sacerdote de mayor. A veces será sacerdote, pero del lado oscuro. Los niños te sorprenderán a cada paso. Yo continué por ese camino de mi primer coven, aquelarre de brujas, durante aproximadamente 5 o 6 años. ¿Y entraste en algún grupo? Sí. Cuando tenía 12 años encontré otro grupo que también hacía dragones y mazmorras, creyendo que la magia era real, y empezaba a salir a un lugar que usaban para reclutar niños. Tenían un montón de películas de fantasía, un televisor con pantalla grande, podías comer tantas veces como quisieras al día, meriendas, drogas, cigarrillos, alcohol, incluso sexo, cualquier cosa que quisieras hacer, te animaban a ello. Yo estaba haciendo todo eso. Me enteré tarde de que eso era un coven satánico cuando tenía 12 años. Me uní oficialmente cuando tenía 13 años. Y a ver, ¿eso te molestaba? Quiero decir, ¿lo satánico? ¿Realmente sabías lo que era? En la iglesia bautista no se hablaba de Satanás mucho. Al bautista se le dice que Jesús venció al demonio en la cruz hace 2000 años. Y el diablo no es ninguna amenaza. Ya estaba vencido, ya no hay nada que pueda hacer. Tiene miedo a la iglesia bautista, no la va a atacar. Como resultado de eso, realmente no hay nada. Estas personas dicen que son satánicos, pero yo había visto películas de los años 60 y 70 y el satanismo era algo horripilante. Cuando empieza la música es cuando el humo de Satanás sale en la pantalla. Satanás es un tío que da miedo. El líder del coven es siempre uno que se ve. Se nota que es el malo durante toda la película, antes de que lo identifiquen como el malo. Crecí con eso. Cuando fui a ese lugar donde podía comer lo que quisiera, ver lo que quisiera, hacer lo que quisiera. Mis padres eran los policías de la diversión. ¿Sabes, papá? ¿Puedo ir? No. ¿Y puedo ver? No. Pues, ¿puedo hacer? No. Con todo lo que intentaba hacer, mis padres me paraban a cada paso. Estos me permitían hacer lo que fuera. Me dejaban hacer cosas que si mis padres hubieran sabido que había hecho tal cosa, me hubieran disparado a muerte. Esa era mi interpretación. Por un lado, estos permitían que yo hiciera todo lo que yo quisiera hacer. Claramente eran los buenos. No había nada que diera miedo allí. Yo no tenía miedo. Cuando tenía 13 años había firmado un documento que decía: la sangre de Jesús lava todo mi pecado, pero el mío no. Jesús murió por todos, pero por mí no. En la página final vendía mi alma al diablo y yo sabía que eso significaba que cuando tuviera 95 años iría a colapsar muerto e ir directamente al infierno. Pero tengo 13 años. 95 años están muy lejos. Y voy a conseguir todo lo que quiera entre ahora y entonces. Yo estaba bien así. No sabía ni siquiera si el infierno era real, ni que yo iba a ir allí. ¿Hasta dónde llegó todo esto? A ver, ¿cuánto tiempo estuviste metido? Porque si practicaste tu primer aborto, ¿con cuántos? ¿15 dijiste? Justo antes de cumplir 15. Pues, como joven hice 4 abortos más. Fueron 5 en total en mi juventud. Estuve en aquel aquelarre hasta los 18 años. ¿Pero esto se hacía en algún tipo de clínica o en qué tipo de sitio? No. El primero que hice fue en una granja de un miembro del aquelarre. Y fue más higiénico que muchas otras clínicas de abortos donde he hecho otros abortos. Era increíblemente higiénico y había más o menos 150 personas allí. Y hay varios niveles en lo que están haciendo todo el mundo. Las personas tienen papeles distintos. ¿Y dónde está la conexión entre este aborto y lo que tú estabas haciendo allí? Un funcionario de la ciudad había estado intentando aprobar una ley en el municipio durante aproximadamente 3 años y no se aprobaba. Él lo intentó por todos los medios legales e ilegales. Intentó el soborno, manipular gente. Nada funcionaba.
En el mundo satánico hay muchos niveles, muchos maleficios que hacer, y cada uno viene con su criterio, con lo que se requiere para llevarlo a cabo. Y cada nivel va subiendo más y más. El maleficio más fácil, más sencillo, es en el que tienes que decir simplemente algo como yo deseo que tal cosa funcione o Satanás, ¿me puedes dar lo que sea? Requiere una especie de vaso de cristal, agua, un congelador y un trozo de papel. Ahora bien, en ese nivel sería, si yo fuera un satanista e hiciera ese maleficio contra ti y no fueras quien eres, que no te veo, entonces no sé quién eres, pero si yo lo hiciera contra una persona normal, equivaldría a que yo me acercara a ti dándote patadas en las espinillas. Si hiciera un hex, te echaría un mal de ojo, que involucrase un aborto, por ejemplo, eso equivaldría a que yo fuera a tu casa dejando caer una bomba atómica encima. Entonces subimos la apuesta un poco, de las patadas en las espinillas a dejar caer una bomba en tu casa, una bomba atómica. Así que claramente estás muerto. Por eso, el aborto. Él quería que se aprobara esa ley y no importaba lo que se hiciera. No iba a ningún sitio, entonces contrató a nuestro aquelarre para que se echara un mal de ojo. Y eso requería un aborto. ¿Y dónde encuentras a esa persona? ¿Era el líder de algún grupo? Sí, era alguien del grupo. De hecho, los varones del aquelarre, entre las edades de 12 a 15 años, pasaron una noche con una mujer adulta que tenía más de 18 años con el fin de hacer que se quedara embarazada. Pero entonces todo esto es intencional. Sí, es muy intencional. Cada aborto en el que yo tomé parte, la persona sabía la razón por la cual estaba allí. Eso es, o se quedaban embarazadas para el fin que estábamos a punto de hacer, o era alguien que voluntariamente se prestaba para eso. A ver, nuestros espectadores no saben realmente cómo va esto. ¿Llegaste a ser sacerdote satánico o...? Mi posición era lo que se llamaba un brujo de alto nivel. En mi aquelarre particular yo había formado parte de la Iglesia Mundial de Satanás. Y en ese aquelarre el miembro más alto es un brujo de alto nivel. Hay mucha gente que piensa que el sumo sacerdote es el nivel más alto, y en muchos aquelarres eso es verdad. En mi aquelarre los teníamos, pero no eran considerados de posición muy alta, porque esa persona podía haberse elegido a sí mismo como sumo sacerdote. Y si ese es el caso, es considerado como nada en la escala. En mi aquelarre la gente tendría un estatus como de militar, mientras subía en poder de magia. Entonces, si la suma sacerdotisa no fuera elegida por sí misma, podía ser tan alta como un sargento, pero nunca va a llegar a más. Y mucha gente naturalmente piensa que eso es lo más que hay. Entonces dicen que eso es a lo que quieren llegar y nunca se esfuerzan por algo más grande. Un sumo brujo es supuestamente elegido directamente por Satanás. Y normalmente le escogen entre los tenientes o algo más alto, a no ser que vean potencial en alguien de un estatus más bajo. Viajas por el mundo y haces los hechizos para los ricos y famosos rockeros, actores, políticos, cualquier persona que tenga mucho dinero. Y no lo entregan al sumo brujo, sino que se lo dan al aquelarre. Los que tienen posiciones que pueden conceder favores, la persona normal no puede. Bueno, yo tenía un pase que me permitía coger un avión de una compañía aérea en particular en cualquier momento cuando me diera la gana, y si iba a viajar fuera del país, si se me antojaba no necesitaba ni pasaporte. Tener ese pase era suficiente. Solo tenía que mostrar esa tarjeta y me ponían en primera clase. A ver, es que estoy sin palabras. Esto implica que es algo internacional, claro. Mi segundo aquelarre de la Iglesia Mundial de Satanás tenía 1.1 millón de miembros en el mundo en 1989. ¿Y a qué edad te hacen sumo brujo o como se diga? A los 21. Entonces, supuestamente fuiste elegido por Satanás. Eso es.
¿Y qué pensaste de eso? Es la posición que deseaba. Oí sobre ello cuando entré en mi segundo aquelarre con 18 años. Descubrí esta posición y pensé, esta es la cosa más guay del mundo. El disfraz, tienes que ponerte un disfraz para hacerlo. Vi el disfraz, lo vi cuando tenía 12 años y no sabía qué era. Pregunté a unos adultos y ellos actuaron como si no existiera. Me dijeron que yo estaba soñando. Cuando tenía 18 años estuve en una fiesta y vi uno de ellos, un alto brujo. Si vas a YouTube hay un artista que se llama Pink y tiene un vídeo de una canción llamada Like a Pill, y en ese vídeo puedes ver a un brujo alto 4 veces. La segunda, tercera y cuarta vez está haciendo un hechizo. Está totalmente metido en hacer un hechizo. Lleva un tipo de frac, una chistera, una varita o bastón. Él utiliza una varita, yo utilizaba un bastón. Yo pensé que una varita era un poco raro. Y se pinta la cara como un cadáver. Era un brujo de alto nivel, casi me caí de mi silla la primera vez que vi el vídeo, porque es una posición totalmente secreta. Y aquí está la estrella internacional que tiene un brujo de alto nivel en su vídeo. ¿Es algo común esto? ¿Brujos de alto nivel? No, el que estén con gente famosa. Sí, es común. ¿Y por qué esta gente tiene a los brujos con ellos? Pues, una vez más, si vas a YouTube y buscas cuántos artistas dicen que han vendido sus almas al demonio por fama y riquezas, esto es uno de los trabajos de los brujos de alto nivel. Encontramos personas que quieren ser famosas, lo llamamos ofertas de almacén, warehouse deal. Vas a algún sitio, normalmente en Los Ángeles o Hollywood, donde están todos los cantantes de rock, personas que quieren ser famosas, y el brujo de alto nivel va por estos sitios, y si hay alguien que capta su atención y probablemente pasa algo satánico, no está mirando a todas las personas, entonces va andando y para a ciertas personas. Yo me acercaba a las personas y preguntaba, ¿qué estás dispuesto a hacer para ser famoso? Y la mayoría de las personas me dicen enseguida, estoy dispuesto a cualquier cosa. Yo respondía, ¿qué quieres decir cuando dices cualquier cosa? Y llegados a este punto, la mayoría dicen, oh, pues no tendría sexo con un animal, pero cualquier otra cosa estoy dispuesto. Pues Satanás no quiere esa persona, no quiere la que no esté dispuesto a cualquier cosa. Él quiere que estés en el lodo, quiere arrastrarte por el lodo. Él te odia, no es tu amigo. No quiere darte $1 millón y una casa grande, un coche y muchas novias y drogas y alcohol porque te quiera. Él quiere que vayas brincando felizmente hacia el infierno y está dispuesto a cogerte de la mano y hacerlo contigo. Pero antes tú tienes que estar dispuesto a darle algo. Y esto normalmente incluye la persona que normalmente dice yo haría cualquier cosa y yo les pregunto ¿qué quieres decir cuando dices cualquier cosa? Y ellos responden cualquier cosa, nombra lo que quieras y lo haré. Y yo diría cosas como tener relaciones con un caballo o un perro y dirían que sí. Entonces les daba una tarjeta Tier 2. Cogían la tarjeta Tier 2 y seguían la dirección que ponía. Cuando llegaban allí tenían que hacer las cosas que se les pedían. Ahora yo no voy a reuniones de Tier 2. Yo no sé lo que hacen. Es posible que no hagan nada con un perro o un caballo, no sé qué hacen. Pero sí sé dos cosas. Una es que me llegó un hombre que no tenía ningún talento. No podía cantar, ni bailar, ni componer canciones, ni poesías, ni leer música. No podía hacer absolutamente nada. Recibió su tarjeta Tier 2 y la siguiente vez que lo vi estaba en los vídeos de MTV, cantando y bailando, y era muy popular. Ahora también, ocasionalmente, se lee de estrellas de rock que se ahorcan, que toman una sobredosis de drogas, que beben hasta morir, que conducen borrachos, y después de hacer esto muchas veces su coche termina empotrado en un árbol. Y dicen que estaban desesperados y deprimidos y alcohólicos durante 20 años antes de morir. ¿Por qué alguien que tiene tanta riqueza, es tan popular, tan famoso y todo eso, por qué harían esto? Lo harían porque están intentando olvidar cómo llegaron ahí. Si eres una persona normal,
Tener relaciones sexuales con alguien normalmente nunca lo harías. Alguien o algo, tienes que beber mucho alcohol para olvidarlo. Y a veces tienes que beber tanto que te mata. ¿Cuánto tiempo estuviste metido aquí? Porque eras consciente, ¿no?, de que era Satanás quien estaba ahí manejando todo este asunto. Sí, estoy completamente seguro que es Satanás. Pero yo me apunté porque lo quería todo. Quería poder, quería conocimiento, quería cosas, ¿sabes? Quería pecar lo más que una persona fuera capaz de pecar. Y aún más si fuera posible. Y pensé que el pecado es el equivalente a la diversión. Quería la mayor cantidad de dinero que fuera posible tener, la casa más grande que hubiera, el coche más rápido que se pudiera conducir. Quería hacer lo que me diera la gana. Y Satanás parecía la persona dispuesta a darme todo lo que quisiera. Como un brujo de alto nivel, viajas por el mundo. Cuando alguien te pide hacer un hechizo, o pagan a tu aquelarre para contratarte, tú no tienes que hacerlo. Está en el contrato que firmaste. Dice que tú tienes el poder de decir que no. Y es lo único que tenía que escuchar. Que yo no tengo que hacer nada que no quiera hacer. En realidad estás atado al pecado, al demonio. El demonio está ahí como tu amo. Eres como una marioneta y está tirando de las cuerdas, está haciendo todo lo que él quiere que hagas. Pero yo había firmado, había entregado mi alma al diablo. Y también tengo que decir aquí que es imposible vender tu alma al demonio. Pero con 13 años yo no era el más espabilado y además creía todas las mentiras que me decían. Pero es imposible vender tu alma. Yo disfrutaba de la vida. Yo pensé que esto es lo que todo el mundo quiere. Todo el mundo quiere un bar completo en su casa y poder beber cuanto quiera. Todo el mundo quiere encontrar drogas ilegales y tomarlas constantemente. Todo el mundo quiere acostarse con quien le dé la gana sin ningún compromiso y nadie puede decirle que no, ¿sabes? Y si quiero montar una fiesta esta noche, lo voy a hacer. Y si quiero montar otra mañana, lo voy a hacer. Tengo mucho dinero a mi disposición y pienso que estoy pasándolo genial. Entonces no me importaba que el maestro fuera Satanás. A ver, entonces, para ser amigo de Satanás, lo único que tienes que desear es todos los placeres del universo. Sí. Y durante este tiempo dividí 120 iglesias y asistí en total a 146 abortos. ¿Y todos estos abortos eran intencionales? Sí. ¿Y lo de dividir iglesias, cómo se hace? La murmuración. Se utilizan 3 métodos para dividir una iglesia bautista. Uno es el escándalo de sexo, normalmente con una chica de 15-16 años, y el ministro de la música o de los jóvenes o el pastor. Un escándalo de dinero o un escándalo de murmuración. Es curioso que alguien a quien Satanás tiene miedo permita que se divida su iglesia por algo tan tonto como la murmuración. Alguien va a la iglesia. Primero se investiga la iglesia un poco para elegir el método. El método de mi equipo fue la murmuración. Y vamos a la iglesia presentándonos como algo que no éramos. Por ejemplo, alguien que acaba de comprar una casa muy grande y estás hablando al gerente del banco diciéndole que quieres frecuentar una iglesia bautista. Y te ponen en contacto con su iglesia bautista. Tú puedes tener tanto dinero, o sea que la casa puede costar $20 millones y tú pagaste con billetes. El dinero no es tuyo. El aquelarre satánico lo compró, pero está bajo tu nombre. Pero es también un nombre falso, entonces no eres realmente dueño de la casa. Pero parece que sí. Y a lo mejor la casa tiene un garaje de 12 coches y tú tienes 13 coches. Y tú estás hablando al gerente del banco diciendo que no sabes lo que vas a hacer. Son problemas de la gente rica. Debo ampliar aún más el garaje. No quedaría bien porque va a ser nuevo y la otra parte es antigua. O debo tirarlo abajo y hacer un garaje totalmente nuevo. Pero si hago esto, mientras que se construye, mis 13 coches estarán fuera. ¿Qué va a hacer un hombre rico? Entonces el gerente me pone en contacto con una iglesia. Se puede dividir una iglesia a través de... Estas funcionan con comités.
Tienes que meterte en un comité importante. Normalmente te dejan entrar como un miembro honorario. En muchos de los comités, alguien tiene que morir si alguien quiere subir de posición. No estás buscando que se muera alguien, pero votan al presidente y el vicepresidente está asignado por el presidente. Después, provocamos tanta disensión que todo se hace un lío. Cada uno está traicionando al otro. Después, involucras al pastor, quien eventualmente pide al presidente que renuncie de su cargo, sabiendo que esto solucionará el problema. Pero llegados a este punto, y es el momento que está esperando Satanás todo el rato, esa ha sido su meta todo el rato. No perseguimos a la Iglesia, no intentamos dividir a la Iglesia, sino al comité. El proceso de votar es un concurso de popularidad. Entonces el presidente sabe que ha ganado y rehúsa dejar su cargo, lo cual pone furioso al vicepresidente, quien decide dejar el comité. Esto divide el comité. Y es evidente que si se divide el comité, se divide a la Iglesia. Muchas personas dejarán la Iglesia e intentarán empezar su propia Iglesia. Si no la empiezan dentro de un año, pues no la empezarán. Y toda esa gente o serán absorbidas en la iglesia original, que les dará un poco de vergüenza, o van a una nueva iglesia, que también les dará vergüenza, o se quedarán con mal sabor de boca y no volverán. Si aparece una iglesia nueva dentro de un año, no crecerá más porque nació de un escándalo, y la iglesia original no crecerá porque pasó por un escándalo. Y la persona que ayudó a dividir la iglesia no se quedará ahí porque hay un escándalo. ¿Y quién quiere ser parte de todo esto? Entonces vas a otro y haces lo mismo, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Zachary, un segundo, porque no nos queda más tiempo, entonces tú y yo vamos a seguir charlando, pero tengo que despedirme hasta el próximo día. Amigos, sin más, al próximo día seguimos con Zachary, yo me quedo aquí charlando con él y bueno, a ver, hasta luego. Después de 6 o 7 años piensas, ya no quiero hacer esto, pero no puedo parar. He entregado mi alma al demonio. Pero la mujer sacó un disco pequeño dorado. No sabía lo que era. Y luego dijo algo muy extraño. Dijo, la Madre Bendita te llama a su ejército. Me da igual lo que me des, no me puede hacer nada, nada puede tocarme. Me da igual lo que hagas, lo que pienses, esta bendita medalla milagrosa no va a tocar a Zack, el brujo de más alto nivel. Entonces yo sabía que iba a coger esta cosa, la tiraría al suelo o en mi escritorio y la diría que no puede hacer nada, no tiene ningún valor, es un trocito de aluminio. Lo puso en mi mano, apreté mi mano sobre ella y mi centro comercial y mi tienda ya no estaban, desaparecieron completamente.